Hola, ¿qué tal? 2 menos 20 de la tarde, arrancamos Atlántico Noticias, un día más con la última hora de Afganistán. Aumenta la presión migratoria en las fronteras terrestres tras el cierre del aeropuerto de Kabul. Los afganos emprenden peligrosos viajes por tierra para salir del país, recorriendo carreteras en mal estado e intentando esquivar los controles de la milicia. Muchos se dirigen a Pakistán, que ha cerrado sus puertas a todos los refugiados. El presidente de Estados Unidos califica la salida del país de extraordinario éxito. Biden además ha reiterado la idea de venganza a Itziar Pérez y ha recordado que los terroristas deberán pagar. Sí, Eva, y deberán pagar, dice, por el daño ocasionado a lo largo de estos 20 años que ha durado esta misión militar, también por el último atentado en el aeropuerto de Kabul antes del repliegue. Por su parte, Naciones Unidas pide fondos en forma de ayudas humanitarias para intentar paliar la catástrofe humanitaria que allí viven. Y esta tarde se celebra el Consejo Interterritorial de Sanidad en un día en el que se cumplirá un hito de los marcados por el Gobierno de España. Elena Díez. Sí, España comenzará septiembre con el 70% de la población inmunizada. Este es uno de los grandes hitos que se marcó el Gobierno de España cuando comenzó la campaña de vacunación. Además, esta tarde en el Consejo Interterritorial de Sanidad se debatirá acerca de la posibilidad de aumentar el aforo en los eventos deportivos. Y les contaremos la nueva variante de coronavirus que científicos sudafricanos han detectado con múltiples mutaciones, pero aún está por especificar si es más contagiosa o capaz de superar la inmunidad proporcionada por las vacunas. La nueva cepa es conocida como C1.2, se detectó en mayo y se ha extendido ya por Sudáfrica y a otros 7 países de África, Europa, Asia y Oceanía. Pero también hoy hablaremos de la búsqueda de los 11 migrantes que se ha suspendido, que desaparecieron en la embarcación que fue localizada este martes en Fuerteventura. Hoy hay nuevos datos, ya que en principio se creía que podían haber sido 30 los desaparecidos. La Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas cifra en 525 las personas fallecidas en lo que llevamos de año en lo que es la ruta canaria. Y seguimos hablando también de incendios. En Bolivia se han vuelto a reactivar, pero es que en Estados Unidos Caldor continúa arrasando y obliga a evacuar a una ciudad de 22.000 habitantes, muy cerca de la frontera entre California y Nevada. Mientras Dixie, el otro gran incendio forestal, avanza también sin control y provoca nuevas evacuaciones. Está en estos momentos contenido en un 48%. Y les contaremos un trágico accidente ocurrido en Perú que deja ya a más de 33 fallecidos y 20 heridos en un accidente de autobús que se estrelló y cayó por un barranco de 100 metros. Los hechos están siendo investigados ahora por la policía. Arrancamos septiembre y lo hacemos mirando hacia Afganistán. Después de la retirada de las tropas, los talibanes han celebrado esa salida como una victoria. Biden, por su parte, se ha dirigido ya a la nación, Itziar, y dice que la salida era la única opción. Sí, ha reiterado esa idea de que la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán era la única opción, la única solución a una misión militar de 20 años. También ha reiterado, ha repetido esa idea de que van a pagar por todo el daño ocasionado a lo largo de este tiempo, también por el atentado en el aeropuerto de Kabul. Los insurgentes, por su parte, celebran este repliegue y también negocian con Turquía y con Qatar para gestionar el aeropuerto, pero este último, Qatar, ha instado a las fuerzas talibanes a que abran una vía segura para los evacuados. También Reino Unido mantiene conversaciones en este sentido. En el plano internacional, Naciones Unidas ha pedido fondos en forma de ayuda humanitaria para intentar paliar la catástrofe humanitaria, ya la describen así, y por la parte de la población afgana están buscando ahora fronteras terrestres para intentar escapar de la crueldad talibán. Estados Unidos finaliza una guerra de 20 años, la más larga en la historia del país. Joe Biden se dirigía así a la nación tras la retirada de las tropas de Afganistán. El presidente defiende la salida como la única opción
y vuelve a advertir, pagarán por el daño ocasionado. El Estado Islámico de Afganistán, en compromiso con su gente, quiere tener buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo, incluido Estados Unidos. Y mientras las milicias esperan buenas relaciones, celebran la salida de las tropas con ataúdes cubiertos con banderas. Tras el fin de las evacuaciones, el aeropuerto ahora está en sus manos y los afganos buscan una salida por tierra, mientras los integristas negocian con Turquía y Qatar para reanudar los vuelos civiles, aunque este último insta a los talibán a garantizar una vía segura para salir del país. Y poco a poco van llegando más datos. Según Reporteros Sin Fronteras, si antes había 700 periodistas, ahora solo quedan menos de 100. Todos han huido, como ella la recordarán. Una vez tomaron el poder a la fuerza, les entrevistó a cara descubierta y sin maquillar. Ahora dice estar segura en un país extranjero. De hecho, este martes, Naciones Unidas llama a los dirigentes talibán a incluir mujeres en el posible gobierno, una prueba de fuego para los insurgentes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide fondos para el país porque considera está en una catástrofe humanitaria. Y algunos de los evacuados de Afganistán a España residen ahora en Cataluña. Una de las ONGs en esa comunidad acoge a una decena de ellos. Aseguran que viven preocupados por el futuro de sus familias, que permanecen aún en su país y que aún están en estado de shock por todo lo ocurrido. Está en un momento de muchísima tensión y con muchísima incertidumbre de qué va a pasar con sus familiares y allegados que todavía están ahí. Nuestro primer objetivo con ellos es que encuentren un hogar en el que se sientan seguros y acompañados, eso es lo primero de todo, que empiecen a construir ese nuevo hogar en el que vivirán a partir de ahora. Y de la situación de los refugiados afganos se habló en la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea, donde pusieron de manifiesto que la potencial acogida se haga en base a cuotas de acogida. Sobre la mesa también se trató el apoyo que deben recibir los países fronterizos con Afganistán para fomentar que quienes huyen de los talibanes permanezcan en la región en lugar de dirigirse a Europa. No habrá cuotas para la acogida de afganos. Los ministros de Interior de la Unión Europea descartaron ese sistema para una potencial recepción de refugiados procedentes de Afganistán. Centraron sus esfuerzos en definir el apoyo que deben recibir los países fronterizos para fomentar que quienes huyen de los talibanes permanezcan en la región en lugar de dirigirse a Europa. La cooperación con estos países irá dirigida a reforzar sus capacidades de dar protección, condiciones de recepción dignas y seguras y modos de vida sostenibles para los refugiados y sus comunidades de acogida, han dicho en una declaración emitida tras el encuentro extraordinario celebrado este martes en Bruselas. La cooperación irá también dirigida a evitar la inmigración ilegal desde la región y prevenir el tráfico de seres humanos y el contrabando de migrantes. This is the best way to avoid a migration crisis, is to avoid a humanitarian crisis. And that's why we need to support Afghans in Afghanistan. El objetivo final es, dicen, evitar que se repitan movimientos de migración ilegal a gran escala enfrentados en el pasado. Con esto hacen referencia a la llegada masiva de más de 1 millón de refugiados en el año 2015 que puso a prueba la Unión Europea y relanzó la búsqueda de una nueva legislación comunitaria para lidiar con las llegadas de migrantes y refugiados. Pues los 80 integrantes del Ejército del Aire español que fueron a Kabul para ayudar con la misión de evacuación descansan ya en nuestro país. Hoy en Atlántico Noticias vamos a hablar con uno de los encargados de llevar la seguridad de las aeronaves que hemos visto una y otra vez entrar y salir de Afganistán. Saludamos ya a David Martín, el sargento primero del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partieron de la base aérea de Zaragoza, unos intensos 11 días de trabajo y con el orgullo de haber asistido a una de las misiones más complicadas. Sí, la verdad que ha sido una de las misiones más exigentes por parte del escuadrón, pero vamos, siempre estamos al pie del cañón y preparados para cualquier contingencia como esta. Bueno, estamos viendo esas imágenes que ya era el momento de la salida, los últimos de irse de allí. Profesionalidad, humanidad han ido de la mano en esta actuación. Ustedes eran los encargados de llevar a cabo el traspaso entre afganos desde Kabul a Dubái. Todo un equipo de seguridad y de protección, tanto para el personal como para las aeronaves. Así es. El equipo MPT, que es como se denomina el equipo que da esa seguridad,
de lo que se encarga es de proporcionar un círculo de seguridad a la aeronave mientras realiza esas maniobras en tierra, aparte de dar seguridad también en vuelo al personal que viaja en la aeronave, o en el caso de que haya una incidencia, procurar dar seguridad al personal para su recuperación. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Situaciones muy delicadas en esas conversaciones, me imagino, en el interior del avión con los evacuados, que aparte del trabajo también implicaba ayudar a calmarlos, sobre todo a los niños, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una experiencia un poco, por lo menos personalmente, bastante dura, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, no se puede empatizar con todo el mundo, ya que son casi 2.000 personas las que hemos podido evacuar. Entonces, dentro de lo que cabe y dentro de tus posibilidades, pues intentas que ese cambio tan brusco que tienen de su rutina diaria, pues llevarlo lo mejor posible y hacerles entender que están saliendo de una zona donde la vida iba a ser mucho más complicada y, de hecho, por eso están deseando ellos salir del país y intentar animarlos para hacerles darse cuenta de que van a una vida mejor. 18 horas de viaje, de ida y de vuelta, así eran unos turnos larguísimos los que llevaban a cabo, pero con la satisfacción, ¿no?, de cuando llegaban a tierra verlos a ellos bajar sanos y salvos. Sí, por supuesto, eso es ese pequeño aliciente que te da el trabajo que realizas y lo que te anima a continuar, aunque tengas muy pocas horas de descanso, pero es ese ánimo de esa gente que te lo agradece y lo ves en sus caras la satisfacción de haberlo sacado de esa situación tan complicada, lo que te llena, aparte de quitarte ese nudito que se te queda en la garganta, pero que te impulsa a seguir adelante. Asegura que no tienen miedo, sí respeto a la situación a la que se enfrentan, pero no sé si tuvieron algún atentado cerca de ustedes. Nosotros personalmente, con los equipos que volamos en el avión no, pero sí compañeros que estaban desplegados allá en Kabul, sí que tuvieron una situación muy cercana. En una de las puertas hubo un atentado en el que escaso 20-30 minutos antes habían estado nuestros compañeros y que de hecho no estaban allí porque estaban posibilitando el que la gente las estuviésemos recuperando en los aviones. Llegaron incluso a aglutinar a 150 personas en un avión español. Ahí implicaban muchos factores, era el piloto quien controlaba esa situación, pero me explicaba antes que era una cuestión de calor, de la cantidad de gente que soportaba la carga del avión. Cuéntenos, ¿cómo fue esos momentos de decir que suban todos los que puedan? Sí, esos son datos técnicos que manejan los pilotos y los supervisores en referencia al peso que puede cargar la aeronave, pero es una aeronave a la que le afecta mucho la situación en la que va a maniobrar, la temperatura que hay, el tipo de humedad, la carga que lleva. Entonces son cálculos que realiza la tripulación para el avión y se ha intentado llevar el avión casi al límite, o el avión ha estado prácticamente al límite para posibilitar el que subiera el mayor número de personal posible y poder evacuar a la mayor cantidad de gente posible lo antes posible. Bueno, misión cumplida y satisfacción al llegar, ¿no? Una vez en tierra, la imagen de su hijo ha dado la vuelta pues casi al mundo. Era el momento en el que los niños ya les veían y salían corriendo, ¿no? Sí, la verdad que se le veía ya en la línea, ya me había visto a lo lejos, me había llamado y vamos, le rompió el no poder aguantar a llegar hasta él y vino corriendo hacia mí y bueno, la verdad que es la parte, digamos, más familiar y más afectiva que tienes al llegar a casa y el poder volver a ver a los tuyos, que aunque bueno, ya están acostumbrados a este tipo de situaciones, no es la primera vez en la que nos toca salir así rápido y corriendo, pero bueno, lo llevan bien. Bueno, ese recibimiento, esa alegría de la familia y esa tranquilidad. David Martín, tercera vez en Afganistán, sargento primero del Escuadrón de Apoyo del Despliegue Aéreo. Gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y como cada miércoles hablamos ya en este punto del programa de la situación del coronavirus en el mundo. En España esta tarde hay Consejo Interterritorial de Sanidad donde se va a abordar la administración de una tercera dosis en un día en el que se cumple un nuevo hito marcado por el Gobierno de España. Elena Díaz.
Sí, España comienza septiembre con el 70% de su población inmunizada. Estos son 33 millones de personas que ya tienen las 2 dosis. Era uno de los principales hitos, de las principales metas que se marcó el Gobierno de España cuando comenzó esta campaña de vacunación. Aún así, en España aún hay medio millón de personas que no tienen puesta ni una sola dosis, por lo que queda mucho camino por recorrer. También ahora en el Consejo Interterritorial de esta tarde, para los ya vacunados, se abordará la situación y la posibilidad de administrar una tercera dosis, que aunque aún no se han presentado los ensayos, sigue siendo fundamental, sobre todo para las personas inmunodepresivas. Carolina Darias sigue diciendo que es fundamental practicar la cultura del cuidado para seguir manteniéndose protegido contra la COVID. Casi 3 millones de personas en España ya se han vacunado contra la COVID-19. Estamos a punto de alcanzar un nuevo hito, alcanzar el logro del 70%. Por tanto, señorías, compromiso cumplido. Pero de momento no es suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño. Que hemos alcanzado un hito más, no hemos alcanzado la meta. Y lo digo bien claro. Sobre la mesa, la posibilidad de administrar una tercera dosis de refuerzo. El pronunciamiento de la EMA iba a ser para agosto y no se ha producido, porque tampoco se han producido, en este caso, los resultados de los ensayos clínicos. Nosotros estamos preparados para la adopción de las decisiones que sean necesarias, de la mano de la evidencia científica, de la mano de la Agencia Europea del Medicamento y, por supuesto, de la mano de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial. Una tercera dosis que sería fundamental para las personas con inmunodepresión. Se trataría de poner otra dosis para alcanzar el nivel de inmunidad que alcanzan otras personas que no tienen esa inmunosupresión. España se ha convertido en referente mundial y uno de los países más protegidos frente al coronavirus. En el Consejo de esta tarde también está previsto que se actualicen las medidas de seguridad y aforo en los grandes eventos deportivos de España, como son, por ejemplo, la Liga de Fútbol y también la ACB de baloncesto. De momento, los aforos se mantienen en un 40% en exteriores y un 30% en interior, respetando, eso sí, siempre la distancia de 1,5 metros entre personas. La aprobación de estas medidas y su riguroso cumplimiento ha permitido que haya podido asistir público a los primeros partidos de la Liga de Fútbol Profesional, como otros eventos deportivos, y con un resultado muy favorable. Actualizaremos o procederemos a una evaluación de las mismas y probablemente a un nuevo acuerdo, y también espero y deseo que sea por unanimidad. Los países de la Unión Europea también han logrado su objetivo de administrar antes del final de verano la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 al 70% de su población adulta, pero Bruselas advierte de que las campañas deben continuar para ganarle la carrera a las variantes y atajar la brecha de la vacunación entre países. El 70% de los adultos de la Unión Europea ya están completamente vacunados contra la COVID-19, un objetivo que la Unión se había fijado a completar para antes del final del verano. Bruselas advierte, sin embargo, que las campañas deben continuar para ganarle la carrera a las variantes y atajar la brecha de vacunación entre países. Y es que la cota del 70% esconde importantes disparidades, con los países del este especialmente rezagados en un momento de subida de los casos en el continente. Irlanda se encuentra a la cabeza con un 85% de su población adulta totalmente vacunada, seguida de Dinamarca y Portugal, con el 83 y 82% respectivamente. Mientras que a la cola se sitúan Bulgaria, con el 20% de su población adulta totalmente vacunada, y Rumanía y Letonia, con el 31,9% y 45% respectivamente. And this is a great achievement. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el gran logro. Dijo que supone haber inmunizado a 256 millones de europeos, pero alertó de que la pandemia no se ha acabado e instó a que se vacune todo el que pueda hacerlo. Vamos ahora hasta Latinoamérica. Allí el país que va a la cabeza en cuanto a vacunaciones, Panamá. Le sigue Costa Rica, con casi un 60% de la población protegida con al menos una dosis. Aunque al principio Costa Rica tuvo fama de arrancar con una aplicación lenta de las vacunas, las cosas cambiaron y hoy es el segundo país de la región que ha vacunado a una mayor cantidad de población.
Un estudio realizado con datos de la Universidad de Oxford y divulgado por Fedefarma asegura que si se analiza la cantidad de vacunas aplicadas en Centroamérica y el Caribe, Panamá ocupa el primer lugar, pues ya vacunó a un 63% de su población con al menos una vacuna. Le sigue Costa Rica con un 58% y República Dominicana en el tercer lugar con un 53% de población con al menos una vacuna. Si estos datos se comparan con estadísticas mundiales, Costa Rica tiene un buen ranking, pues está por encima del promedio. Al 23 de agosto, el 24,6% de la población mundial contaba con 2 vacunas, mientras que un 33% solo con una dosis. Ahora bien, recuerde que si se vacuna no puede confiarse y descuidar los protocolos preventivos. Un estudio reciente de la Caja mostró que si bien las vacunas salvan vidas, ante pacientes con factores de riesgo, las cosas pueden cambiar. Y Egipto está en conversaciones con un socio europeo, aún no especificado, para producir localmente vacunas de la COVID-19 y diversificar sus fuentes de inoculación. Una decisión tomada ante la aparición de nuevas variantes del virus. 7 millones de personas han recibido hasta el momento al menos una dosis de un total de 10 millones de personas registradas para ello. El ministro de Salud espera que la cuarta ola llegue al país este mismo mes de septiembre, tras varios meses de tasas bajas de infección. Y son trabajadores de la salud en Manila, la capital de Filipinas. Exigen el fin de un gobierno que califican de negligente y de los beneficios no pagados. Piden también sus asignaciones por riesgo y peligrosidad y piden la dimisión del secretario de Salud, Francisco Duque. Los trabajadores de la salud siguen sin cobrar algunas de sus asignaciones a pesar de que el gobierno ha aumentado el presupuesto el pasado mes de agosto. Científicos sudafricanos han detectado una nueva variante de coronavirus con múltiples mutaciones, pero aún deben establecer si es más contagiosa o capaz de superar la inmunidad que nos dan las vacunas o una infección previa. La nueva variante se detectó por primera vez en mayo y ahora se ha extendido a la mayoría de las provincias sudafricanas y a otros 7 países de África, Europa, Asia y Oceanía, según una primera investigación. Y aumento de los controles policiales en las carreteras de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, mientras continúa el bloqueo para evitar la propagación de la variante Delta del coronavirus. Alrededor de 1,7 millones de personas en esta ciudad todavía permanecerán en un estricto bloqueo de nivel 4 durante otras 2 semanas. En las últimas 24 horas, 74 de los 75 casos registrados pasados fueron en ese punto del país. Cambiamos de tema. La ONG española Open Arms localizaba este martes en el mar Mediterráneo a una patera que transportaba a 23 migrantes, incluidos 4 niños de Túnez. El barco estaba a 21 millas de la costa de la isla italiana de Lampedusa cuando el personal del barco de rescate vio el barco. Los migrantes aseguran salir de su país porque no hay dinero, trabajo y tampoco comida. Según datos del Ministerio del Interior italiano, el número de migrantes que llegan al país en lo que va de año se ha multiplicado, más que una duplicidad en comparación con el año pasado. Y ya en Canarias, estas son imágenes del rescate de los 37 ocupantes de una embarcación localizada a 6 millas de Fuerteventura anoche. Entre los ocupantes viajaban 7 mujeres y 2 menores. Todos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados al puerto de Morrojable. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha localizado a otras 2 embarcaciones en aguas de Lanzarote y Gran Canaria. Sin embargo, queda suspendida la búsqueda que se estaba llevando a cabo también en Fuerteventura, en el que se buscaba a 11 migrantes desaparecidos desde este martes, una cifra que ha variado en las últimas horas, ya que en un principio se hablaba de 30 desaparecidos. Silvia Pérez, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Sí, los últimos datos de la investigación apuntan hacia la primera hipótesis que contábamos ayer. Hay 11 desaparecidos y no 30 como contábamos en un primer momento. Lo ha confirmado la ONG Caminando Fronteras tras verificar que se trata de una embarcación de 42 migrantes de la que ya estaban previamente alertados y en la que además sabían que viajaban 2 menores de Costa de Marfil que sí llegaron a Fuerteventura. La confusión surge porque en un primer momento a esa embarcación iban a subir 60 personas que finalmente no lograron embarcar. Los migrantes han relatado la travesía, estuvieron 6 días en el mar, llegaron incluso a estar hasta la costa de Lanzarote. Sin embargo, cuando llegaron allí perdieron el motor y estuvieron 5 días a la deriva. Hoy en Puerto de Rosario han querido rendir un homenaje a los fallecidos en el mar.
El objetivo fundamental de concentrarnos cada vez que llegan muertos a las costas de Canarias es rendir un homenaje a la memoria de estas personas, también a su valentía, porque arriesgan constantemente su vida, como lo estamos viendo, para cruzar el mar y para salir de situaciones de vulneración sistemática de derechos. Y el gobierno polaco ha pedido a su presidente que introduzca un estado de emergencia en 2 regiones de su frontera con Bielorrusia, ya que el país se enfrenta a un aumento de la migración. El estado de emergencia duraría 30 días. Daría además a las autoridades poderes más amplios para monitorear y controlar los movimientos populares. Polonia comenzó a construir una valla de alambre de púas la semana pasada a lo largo de la frontera como refuerzo para frenar el flujo de migrantes. En agosto, unas 3.000 personas intentaron cruzar ilegalmente la frontera. La situación en las costas del Sáhara Occidental podría cambiar radicalmente en las próximas semanas. El Tribunal de Justicia Europeo tiene pendiente el veredicto de una sentencia al respecto de la soberanía que actualmente ostenta Marruecos sin un respaldo legal en los territorios saharauis. Por el momento, solo Donald Trump reconoció al final de su mandato esta condición. El Frente Polisario ha manifestado, sin embargo, estar seguro de que la sentencia les devolverá la soberanía. Así que vamos a conectar con su abogado, el francés Gilles Devert, que se encuentra en Lyon, para conocer su versión. Señor Devert, buenas tardes. Yes, I can hear you. ¿Cómo cree que está afectando al comportamiento político de Marruecos la posibilidad de que este veredicto sea positivo para el Frente Polisario? They do not try to use the argument of Mr. Trump. They are very proud because they say Mr. Trump. No intentan utilizar el argumento del señor Trump. Están muy orgullosos, dicen que Trump y los Estados Unidos reconocieron la soberanía de Marruecos. Pero cuando estuvimos en la Corte Europea a principios de marzo, no utilizaron el argumento porque no tiene credibilidad. Los tribunales europeos nunca lo aceptarían. Así que si nos fijamos, el argumento principal de Marruecos solo es la propaganda. Creo que están nerviosos y cometen movimientos erróneos, porque temen que la decisión del tribunal sea negativa. Tenemos todas las señales de que obtendremos una decisión correcta, y con la representación del Frente Polisario y su habilidad de actuar ante la justicia, evitaremos una cuestión de soberanía en el territorio. No hay nadie en el mundo que acepte que Marruecos tiene la soberanía en el territorio, así que es el final de esta historia. De obtener un veredicto favorable, ¿cómo creen que eso evitaría que Marruecos continúe explotando sus recursos naturales para comerciar con Europa? ¿Cómo afectará esta situación a las relaciones comerciales entre Europa y España? If we win, and I hope we have a strong argument to win, and I think that... Si ganamos, y creo que tenemos argumentos sólidos para ganar, algunos de ellos creo que ponen nerviosos a Marruecos, no habrá posibilidades para las empresas europeas y españolas y los pescadores españoles de que continúen trabajando con ellos en los territorios de los mares frente a las costas del Sáhara Occidental. ¿Cómo son las relaciones actuales que tiene Canarias con el Frente Polisario? When I travel in Spain, I always say that it's different than France. Cuando viajo a España, siempre digo que la diferencia con Francia es que todo el mundo conoce el problema saharaui. Cuando llego a Canarias, y he ido 4 veces, veo que la gente tiene una muy alta preocupación sobre esta cuestión. So we have good discussion, and we see that the Canarias is the first interlocutor. Así que tenemos buenas relaciones con Canarias. Es uno de los principales interlocutores, ya que está tan cerca de África y es el primer punto de llegada a Europa desde allí. Así que es un punto muy estratégico. Creo que tras la decisión del tribunal tendremos que viajar hasta allí para trabajar con sus pescadores y sus líderes políticos para decidir cómo construir un futuro pacífico para la gente.
Recientemente Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos. ¿Cree que esa situación refuerza la posición de apoyo explícito de Argelia al Frente Polisario? It is very clear that it's good things for Front Polisario, because we all. Está claro que son buenas noticias para el Frente Polisario, desde el punto de vista de que todos nos podemos permitir los problemas, discutir en familia, en el trabajo o entre estados. Pero discutir sobre qué. Hace 40 años que la Corte de Justicia dijo que Marruecos no tiene soberanía. The European Court of Justice says Morocco has no sovereignty. No state in the world has recognized. La Corte Europea también dijo que Marruecos no tenía soberanía. Ningún Estado en el mundo ha reconocido la soberanía de Marruecos en ese territorio, solo las palabras de Trump. Así que, ¿cuál es la discusión? ¿Tienen un plan, una buena solución? ¿Habrá libertad para nuestros prisioneros? ¿Podrán hacerse compensaciones económicas? ¿Seguirán destruyendo el mundo con sus complejos equipamientos militares? Es algo muy importante esta discusión, pero ¿de qué discusión estamos hablando? ¿Qué se puede hacer si se violan nuestros territorios? No hay discusión. Está claro que para el pueblo saharaui necesitamos tener principios más reforzados, y si no tenemos un acuerdo hay que decirlo y no hablar de cosas inciertas. Y finalmente tengo que plantear esta pregunta. ¿Marruecos respeta la ley internacional? ¿Reconoce siquiera la ley internacional? ¿Reconoce Marruecos el derecho de autodeterminación de los pueblos? El pueblo saharaui ha sido despojado de su independencia desde hace 50 años. 50 años. Así que, ¿cuál es el argumento? Es la ley. So, what are the arguments? It is the law. Pues muchas gracias, nos quedamos con esas palabras y le agradecemos mucho su tiempo y su presencia hoy aquí en Atlántico Noticias. Thank you, Eva. It was a pleasure to chat with you. Gracias, Eva. Ha sido un placer poder hablar contigo. Y arranca el nuevo curso político. Hoy en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inminente subida del salario mínimo interprofesional para este año y se compromete a alcanzar el 60% del salario medio en 2023. Jonathan Denis, puede ser cuestión de días. Cuéntanos. Sí, hoy Gobierno y agentes sociales habían quedado por primera vez para negociar esta cuestión, para debatir si se subía o no el salario mínimo interprofesional este año y en qué medida, pero durante ese encuentro Sánchez ha anunciado aquí desde la Casa de América, donde celebraba una conferencia de arranque del curso político y en donde ha esbozado la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos meses, que sí, que se va a subir el salario mínimo interprofesional este año y que además se hará de forma inmediata. Lo hará, dice, porque para que la recuperación económica sea tal, debe ser una recuperación justa y que además llegue, dice, al bolsillo de todos los ciudadanos. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Y alrededor de 22.000 personas han tenido que ser evacuadas debido a la amenaza que suponen los incendios en Estados Unidos. Actualmente son unos 83 los fuegos que arrasan el territorio americano, a pesar de que 2 de ellos son especialmente graves. Hablamos de Dixie y Caldor, que afectan principalmente a California. En Bolivia, en Santa Cruz, la situación también es preocupante. Este jueves se ha decretado la alerta roja en el país debido a la virulencia del fuego en la zona. El fuego continúa devorando Estados Unidos. Entre los 83 incendios que aún arden activamente, algunos fueron especialmente feroces. Los más grandes se daban en el norte de California, en particular los de Caldor y Dixie, que en conjunto han quemado casi 1 millón de acres. El humo del incendio de Caldor llega ya al lago Tahoe, llegando a cruzar incluso la cresta de Sierra Nevada por primera vez en un registro reciente. 22.000 personas han tenido que ser evacuadas.
Mientras tanto, las llamas de Dixie continúan propagándose. Desde que comenzara el pasado 13 de julio, se ha convertido en el segundo incendio más grande registrado en California. Dixie se encuentra contenido casi en un 50% de sus dimensiones, pero avanza también sin control, provocando nuevas evacuaciones. Y en Santa Cruz de Bolivia la situación comienza a preocupar a las autoridades. Allí el fuego se ha vuelto a reactivar a pesar de que el tiempo ha dado una tregua. De 21 incendios forestales registrados en los últimos días, la lluvia ha ayudado a descender el número de focos activos, pasando de 21 a 3. Y tras el paso del huracán Aida por Estados Unidos, es momento de evaluar daños. 4 estados han sido afectados y además al menos 4 personas han fallecido como consecuencias de esta gran tormenta. En estas imágenes que van a ver, grabadas por cámaras de seguridad, pueden ver el antes y el después de diferentes instalaciones tras el paso de Aida. La peor parte se la llevó el estado de Luisiana. Allí avanzan las labores de búsqueda y rescate de posibles víctimas, especialmente en zonas inundadas y aisladas, donde algunas personas se resistieron a evacuar. Y aquí en España las fuertes lluvias y los incendios también han hecho estragos en localidades como Río Frío, en Ávila. Vecinos de la localidad abulense han empezado esta semana a limpiar el punto de captación de agua de su pueblo. A él llegan las aguas negras después de que las últimas lluvias arrasaran las cenizas de las zonas afectadas por el incendio de Navalacruz del pasado 14 de agosto. Y así como ven, quedó la zona donde se celebró el festival de Dryden en Gran Bretaña. Varios campos llenos de basura y casetas de campañas vacías tras 3 días de fiesta. Se trata de uno de los eventos al aire libre más grandes del país. Este festival, junto con el de Leeds, son un ritmo de iniciación para los adolescentes previo al inicio de curso. Y hablamos ahora de la situación que se está produciendo en el Mar Menor. Son ya más de 5 las toneladas de peces y crustáceos muertos en la orilla por la falta de oxígeno. Greenpeace ha creado un informe en el que señala que el trasvase del Tajo Segura es uno de los motivos de esta situación. Vamos a saludar hoy en Atlántico Noticias a Julio Barea, es responsable de la campaña de agua de Greenpeace. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un informe de producción propia que refleja esta situación que están calificando ya de extrema. Efectivamente, el Mar Menor agoniza y además estamos viendo que poco o nada se está haciendo precisamente para intentar revertir la situación. De hecho, recordamos que ya desde el año 2016 nos dio la primera señal de alarma con esa famosa sopa verde que se produjo en el año, ya decimos, 2016, y han pasado más de 5 años y de nuevo nos encontramos que seguimos con una situación incluso peor que la de este año 2016, con una mortandad de peces, en este caso excepcional, mucho mayor incluso que la que se produjo hace 2 años al paso de esa dana que arrasó toda la zona. Sí, en concreto, más de 5 toneladas de peces muertos por la falta de oxígeno en la que es la mayor laguna salada de Europa. Efectivamente, y esto es consecuencia directa de los vertidos que se están produciendo directamente desde los campos aledaños a la zona del Mar Menor, al Mar Menor. Esos vertidos están cargados de fertilizantes, de nitratos y de fosfatos que han hecho que dentro de esas aguas proliferen, crezcan de forma exponencial las algas verdes, y esas algas lo que han hecho, además de crecer, han consumido prácticamente todo el oxígeno que había en el agua y, lógicamente, al consumir el oxígeno hacen inviable la vida de otras especies que allí viven. Lo hemos visto, ¿no? Esos peces, esos moluscos, esos crustáceos, toda la vida que está dentro del Mar Menor se ve abocada a salir a respirar fuera y, lógicamente, a morir. Argumentan que la situación podría empeorar mucho más de lo que ya llevan sufriendo 5 años. Efectivamente, porque nada se ha hecho, incluso la situación ha seguido empeorando, porque se ha seguido aumentando el regadío, se han seguido aumentando las hectáreas que se están cultivando prácticamente pegadas al Mar Menor, se han seguido echando sobre los campos. Estamos hablando de un lugar donde se sacan 3 cosechas al año, que prácticamente es todo para exportación o para los grandes supermercados, las grandes cadenas, y nada se ha hecho, todo lo contrario. Se ha aumentado el riego, se ha aumentado esos contaminantes, con lo cual la situación ha empeorado aún más. Y fijaros que estamos a punto, con estas últimas lluvias que hemos visto en la península, de que también se produzca algún fenómeno atmosférico adverso como otra dana, y esto no haría más que todavía rematar aún más y empeorar mucho más la situación del Mar Menor. ¿Cuál podría ser una de las mejores soluciones para atajar este problema? El Gobierno ha dicho que se compromete a atender esta situación que ya considera emergencia.
Es una emergencia, lógicamente. Estamos hablando de un lugar protegido, tiene varias figuras de protección ambiental, tanto españolas como europeas. Lo habéis dicho, es la mayor laguna salada del Mediterráneo, en este caso de Europa también, claro, y además con un montón de especies endémicas. Ahí había caballito de mar, había un montón de especies únicas en ese lugar. Y bueno, pues la solución la han puesto sobre la mesa tanto los técnicos, el comité científico y los comités de técnicos del Ministerio, de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues cortar el flujo de agua que está llegando a esa laguna. ¿Cómo cortamos ese flujo de agua? Cortando, lógicamente, el agua que procede del trasvase Tajo Segura y intentar sacar lo antes posible desde los pozos que ya existen de los agricultores, pues esas aguas contaminadas para bajar el nivel del acuífero, poder descontaminar ese agua y evitar, lógicamente, que sigan entrando esas aguas contaminadas a la laguna y se pueda regenerar lo antes posible. Bueno, pues esperemos que así sea, que llegue esa ayuda lo antes posible para que se regenere el agua y dejemos de ver estas imágenes que son impactantes. Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace, gracias por atendernos hoy en Atlántico Noticias. Gracias a ustedes, un saludo. Y seguimos hablándoles de medio ambiente porque en Venezuela hay 44 parques nacionales. Esto equivale al 21% del territorio de toda Sudamérica. Sin embargo, la tala de árboles indiscriminada o la explotación de minerales ha aumentado casi un 80% en los últimos 2 años. Los parques nacionales son áreas protegidas que tienen una extraordinaria diversidad de ecosistemas y especies, resguardan cuencas productoras de agua y son especialmente para el disfrute de los habitantes del país. No obstante, durante los últimos años, expertos vienen denunciando que construcciones al margen de la ley y actividades ilícitas están afectando severamente esos espacios en territorio venezolano. El Sistema Nacional de Parques está viviendo uno de sus peores momentos. Hay una total violación a lo que son los planes de ordenamiento, reglamento y uso, y a eso hay que sumarle las construcciones ilegales de mansiones. Para el ecologista José Matute, la situación en la zona sur del país es incluso peor, con el agravante de ser una zona de extracción de minerales de gran valor. Su condición minera, de riqueza, vamos a decir fácil, entre comillas, también lo vemos amenazado por la falta de vigilancia y control. La vigilancia y control en este momento está debilitada. Los guardaparques no cuentan con los equipos necesarios, a veces abandonados a su suerte, solitarios, sin ni siquiera un radio para hacer una denuncia. Ante tal situación, el Ministerio Público acordó recientemente junto al Ministerio para el Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Parques llevar a cabo medidas ambientales y de prevención a fin de proteger áreas vulnerables. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Vamos ahora a cambiar de asunto. Hablamos ahora de una tragedia en Perú, concretamente en los Andes. Al menos 33 personas han fallecido después de que una guagua descarrilara y cayera al vacío. En el autobús iban unas 60 personas y no es la única vez que sucede. El pasado viernes también una guagua que transportaba mineros cayó por un acantilado. El accidente se saldó con 16 fallecidos. Y el equipo de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz al frente, abrirá mañana el 78 Festival Internacional de Cine de Venecia. Tras la edición reducida del pasado año a causa de la pandemia, este año espera ver el regreso de las grandes estrellas de Hollywood. El equipo de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz al frente, abrirá este miércoles el Festival Internacional de Cine de Venecia. Otro de los grandes protagonistas de la alfombra roja en la noche de apertura será Roberto Benigni, que recibirá uno de los 2 Leones de Oro honoríficos de esta muestra. El otro será para la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. Tras la edición reducida del año pasado a causa de la pandemia, este año la ciudad italiana espera ver el regreso de las grandes estrellas de Hollywood. Entre los más esperados, Matt Damon, Ben Affleck, Timothée Chalamet, Zendaya, Kristen Stewart, entre otros. Se verán en esta muestra películas como Dune de Denis Villeneuve, Duelo Final de Ridley Scott, Lo Nuevo de Sorrentino, Jane Campion o Pablo Larraín. De las 21 películas en sección oficial, solo 5 están dirigidas por mujeres, un número que contrasta con las 8 del año pasado. Mascarillas, distancia de seguridad, reserva previa de asientos o toma de temperatura son algunas de las medidas anti-COVID que se mantienen en esta edición. Se añade la obligación de presentar el certificado europeo de vacunación.
Pues esto es todo por nuestra parte. Hoy despedimos Atlántico Noticias con la artista Gloria Estefan, que cumple 62 años. Y lo hacemos con el tema que lleva por título Mi Tierra. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá. Nació en La Habana tal día como hoy. La cantautora a lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Además, ha obtenido 7 premios Grammy. Pues con ellas les decimos hoy adiós. Se quedan ya con toda la actualidad del Telenoticias 1. Volvemos mañana. Que pasen una buena tarde.